Amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie de reportajes que hemos estado compartiendo con ustedes por las pasadas semanas sobre el tema energético. Como bien saben, vamos a estar a través de este programa de Lo que no te dicen, versión digital de Jugando Pelota Dura, atendiendo y presentándoles a ustedes información interesantísima de múltiples temas, no solamente el tema energético, los temas de violencia, el tema de educación, salud. Y vamos a estar todos los meses presentándoles a ustedes series investigativas y con datos que pues confiamos en que pueda ayudar a la reflexión y al debate serio de los temas que realmente le importan al pueblo de Puerto Rico. Y como ustedes saben, en los primeros 2 capítulos que tuvimos la grata visita del licenciado Fernando Gil para hablarnos de todo el proceso de desarrollo de la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente lo que ha estado ocurriendo, y luego con el doctor Javier Quintana, profesor universitario del Colegio de Mayagüez de Ingeniería Eléctrica. De hecho, una de las pocas personas que tiene un doctorado en energía eléctrica de una de las universidades más prestigiosas del mundo, sobre las expectativas de futuro de la energía, del gas natural, de la energía solar, de cómo se cambian las plantas de energía, cuáles son los retos futuros. Y hoy pues quiero un poco tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos datos que a veces presentamos en poco tiempo, ¿verdad? Porque la televisión pues es un tiempo reducido, pero hoy queremos un poco profundizar en unos datos interesantes sobre el tema energético. Como ustedes muy bien conocen, tanto el gobierno de Puerto Rico como la propia Autoridad de Energía Eléctrica entró en un proceso de quiebra que, para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, en el caso del gobierno de Puerto Rico, la quiebra ascendió a 73 mil millones de dólares, 73 billones con B de bueno, más 55 mil millones, 55 billones de los sistemas de retiro. Eso elevó la deuda completa del gobierno de Puerto Rico para allá, para el año 2014-2015, en 128 mil millones de dólares. Eso es el equivalente aproximadamente al presupuesto de Puerto Rico del Fondo General por 10 años. Así que imagínense, si fuésemos a pagar esa deuda de cantazo, como decimos, tendríamos que coger todo el presupuesto del gobierno de Puerto Rico por los próximos 10 años y gastarlo en un pago, lo que pues, obviamente no podemos hacer porque hay servicios esenciales que tiene que dar el gobierno, pero es para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Cuáles fueron los factores que trajeron esa situación particular? Múltiples de ellos, no solamente en el gobierno central, sino también en las corporaciones públicas. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la deuda ascendió a cerca de 9 mil millones de dólares en términos de lo que se debe de múltiples asuntos, sobre todo de inversiones de bonos para infraestructura energética, que sumado a los daños que hemos tenido por eventos atmosféricos y el deterioro de tantos años donde no se hicieron inversiones estratégicas importantes, o por lo menos que pudiera armonizar y modernizar la infraestructura energética, pues ahora hay que hacer esas inversiones grandísimas. Pero muchos se preguntarán qué fue lo que pasó, y a mí me gustaría que compartir con ustedes algunas tablas que pueden explicar un poco mejor. Y quiero que vayamos a esta primera tabla en donde se presentan las razones principales por las cuales hay un problema económico en el gobierno de Puerto Rico. La primera de ellas, obviamente, que es gastar más de lo que entraba al fisco, es decir, al presupuesto. Es decir, más gastos que ingresos. Eso es lo que se llama un déficit. Igualmente, gastos recurrentes que son los que se repiten. Si usted tiene gastos recurrentes, pero financiados con fondos no recurrentes, se va a quedar corto sin dinero. Le doy un ejemplo a usted que está en su casa, que me está mirando. Mire, si usted recibe $1,000 de ingresos, por ejemplo, pero tiene todos los meses, pero tiene un gasto mensual de $2,000, usted tiene una insuficiencia de $1,000 al mes. Pues eso todos los meses, cuando se va repitiendo la situación donde usted se queda corto del dinero, eso es un déficit, una insuficiencia. Pues imagínense eso en un gobierno cuando hablamos de miles de millones de dólares. Además, se crearon presupuestos sobreestimados, es decir, se proyectaban ingresos que después no se daban, nos quedábamos cortos en esas proyecciones. Se aprobaron beneficios, salarios, bonos, concesiones
sin fuentes de repago, es decir, de dónde iba el dinero a pagarse, proyecciones económicas o ingresos mal calculadas o un poco fantasiosas, y tomar prestado en exceso a lo permitido, que nuestra Constitución establece unos límites. Que esas prácticas que acabo de mencionar es lo que llevó a Puerto Rico a la quiebra. Y es algo que tenemos que corregir camino al futuro, que no podemos hacer presupuestos fantasiosos ni presupuestos con dinero que no tenemos. Y un poco la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal pues ha estado poniendo unas estructuras gubernamentales y controlar el gasto, adiestrar al personal del gobierno de Puerto Rico para que esas prácticas del pasado no se den. Miren la magnitud, miren esta gráfica que les acabo de presentar en la pantalla, me gustaría que lo vieran. Ustedes ven ahí tres gráficas de diferentes colores. La amarilla es el presupuesto que se aprobaba todos los años. Miren, ahí está desde el año 2000 a su izquierda hasta el año 2016 a su derecha. Pues la línea amarilla que usted ve es el presupuesto que se aprobaba. El presupuesto tiene ingresos y gastos. Fíjense que arriba hay una línea roja, ¿verdad?, que se va moviendo en diferentes puntos. Esos son los gastos reales que ocurrieron cada uno de sus años. Y la línea azul que está debajo fueron los ingresos reales. Si se fijan, lo que fue la expectativa, que es la amarilla, nunca se dio. Se dio el rojo y el azul. Quiere decir que había más gastos que ingresos. Para que tengan una idea de ese descuadre, miren esa tabla que les acabo de presentar, donde tiene esos 16 años, a su mano izquierda el presupuesto aprobado, luego tienen el gasto real y luego tienen el ingreso real por año. Fíjense en la última tabla o la última cifra que dice déficit desde el año 2000 hacia abajo. Fíjense que todas y cada una de las partidas están en negativo. Eso quiere decir que fallamos en todas las proyecciones y al final, para que tengan una idea, el descuadre presupuestario de esos 16 años ascendió a 23.895 millones de dólares. Esos son 23.8 billones con B de bueno. Solamente en esos 16 años. Imagínense, si llegamos hasta 128.000 incluyendo los retiros. Imagínense la cantidad de veces que el gobierno de Puerto Rico pensó que se iba a dar unos ingresos que no se dieron. Eso es parte de lo que se está tratando de corregir ahora con la Junta de Supervisión Fiscal. En esta tabla que les acabo de presentar ahora está el total de la deuda para el año, entonces el año 2015. Recuerden que la ley promesa comienza al año siguiente, el 2016. Miren ahí las obligaciones generales del gobierno, 73.000 millones, y los sistemas de retiro, 55.000 millones de dólares, para un total de 128.000 millones. Eso era la deuda que teníamos en ese entonces. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues fuimos al Congreso, los gobernantes de entonces, 2016, se le pidió una ayuda legislativa, una ley que permitiera a Puerto Rico reestructurar su deuda. Y el Congreso accedió, y el presidente de entonces, Barack Obama, donde se aprueba lo que se conoce como la ley promesa. Y se llama promesa porque tiene las siglas del estatuto. La palabra promesa son las siglas en inglés de lo que es la ley. El Puerto Rico Oversight Management Board, básicamente es el nombre de este estatuto. Y lo que procura era tres cosas. Una, reestructurar la deuda. Dos, proteger las cuentas del gobierno para que los acreedores no se quedaran con el dinero, que hay que invertirlo en las inversiones de servicios esenciales. Pero una de las exigencias fue imponer una junta de supervisión fiscal, porque el gobierno federal quería asegurarse que Puerto Rico no se volviera a ir a una quiebra hasta tanto se enderezara sus finanzas y se repitieran los requisitos de salida, que es, por ejemplo, tener 4 presupuestos balanceados de manera consecutiva. Ahí está, en esta próxima tabla que les presento, ¿verdad?, lo que establece la ley promesa. La ley ordena la paralización de las demandas de cobro, las protecciones en las cuentas del gobierno, lo que ustedes han oído la palabra stay, que no es otra cosa que es un bloqueo de la incautación de las cuentas bancarias del gobierno. Permite la reestructuración de la deuda, un proceso similar a la ley de quiebra, a través de un plan de ajuste de deuda que ya se aprobó en Puerto Rico en el año 2021.
Se crea la Junta de Supervisión Fiscal, que se supone que sea temporera porque se supone que se vaya una vez logremos los objetivos de la ley. Y hay estos criterios para poder seguir: aprobar 4 presupuestos balanceados consecutivamente, regresar a los mercados de inversión, establecer prácticas de sana administración que evite el endeudamiento desmedido y mantener prácticas de responsabilidad fiscal que eviten gastos recurrentes financiados con ingresos recurrentes, que no es otra cosa de gastar más de lo que uno tiene. El resultado de la ley promesa en esta tabla que les estoy presentando, fíjense que de los 73 mil millones aquellos, se pagaron 2.000 a la salida del gobierno de entonces Alejandro García Padilla en sus últimos años. Y de los 71, ese 71 que ustedes ven en la gráfica a la izquierda, bajó a 31. Son 31 mil millones de dólares, ¿verdad? Está ahí resumido. Quiere decir que hubo un recorte a la deuda de 57%, como lo pueden ver en el centro de la pantalla. ¿Qué significa eso? Que Puerto Rico va a pagar menos de lo que debía por la reestructuración de la deuda. Eso es bueno para nosotros porque no tenemos que invertir en pagar esa cantidad tan grande, ¿verdad?, de deuda acumulada, y que con posterioridad a ese plan de ajuste, pues el gobierno va a estar pagando por los próximos 30 años esos 31 mil millones, más o menos cerca de 1.000 millones al año, que es una cantidad de dinero que el gobierno de Puerto Rico puede invertir sin afectar servicios esenciales. Vamos a ir ahora a una pausa. Cuando regresemos a una pausa, entonces vamos a entrar de lleno a la realidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, a cuál es el escenario futuro. Quiero que vean unos números bien interesantes y muy particularmente voy a compartir con ustedes algunos pensamientos de un estudio de opinión pública de cómo la gente se siente con relación al tema energético. Todo eso cuando regresemos de la pausa. No se retiren. Amigos, no se pueden perder la nueva temporada de Loco con los Autos, más eventos, más filmaciones, por aquí por Tele 11, a la 1 de la tarde todos los sábados. El mejor programa de autos de Puerto Rico, los esperamos. Locos con los Autos, nueva temporada, sábados a la 1 por Tele 11. Amigos, de regreso a esta versión digital de Lo que no te dicen, de Jugando Pelota Dura. Y quiero en esta ocasión pues compartir con ustedes, como les decía en la primera parte del programa, de la situación fiscal y financiera. Hablarles, ya les di los detalles sobre la situación del gobierno, ahora hablarles de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una deuda acumulada de cerca de 8.500 millones de dólares, que si usted le suma los intereses y todos los demás recargos que conlleva, pudiese ascender a 12.000 millones de dólares. Esto es importante que lo conozcamos porque la autoridad es una entidad pública extremadamente compleja y muy particularmente que cualquier asunto que vaya a hacer el Tribunal Federal de determinar cuánto se le va a pagar a los bonistas va a tener un efecto sobre las tarifas de energía eléctrica. Pero para poder entender, ¿verdad?, cuán complejo es el sistema, a mí me gustaría que fuéramos un momento a esta gráfica que les estoy enseñando con relación a los componentes importantes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ejemplo, mira, la Autoridad de Energía Eléctrica, que ustedes saben se fundó hace muchísimos años, está compuesta principalmente por 10 plantas energéticas de gran escala, 42.000 millas de líneas de distribución, 342 subestaciones y aproximadamente, oigan esto, tiene 685.000 postes a través de toda la isla. En este momento el sistema está operado por Luma, la empresa Luma, transmisión y distribución, y por Genera, el diseño y arreglo de las plantas de la autoridad. ¿Cuál es la situación al presente? Bueno, nuestro sistema produce en este momento entre 2.800 y 3.300 megavatios, pero el diseño de nuestro sistema pudiese llegar hasta 5.140 megavatios, que todavía pues, no lo hemos alcanzado. Al día de hoy, los porcientos de distribución de las fuentes de energía en Puerto Rico, 47% de petróleo, 35% gas natural y 15% de carbón. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el 2% es energía renovable. Todas las demás fuentes son fuentes fósiles y eso para Puerto Rico pues es una situación de que tenemos que irnos moviendo hacia el futuro.
Fíjense ahora en la tabla siguiente que les quiero presentar, que tiene básicamente una proyección del futuro de la autoridad. Si se fijan, hay que convertir las plantas de diésel en gas natural. Eso va a tardar entre 6 a 8 años. Hay que invertir esos 17 mil millones del gobierno federal, 14 mil millones son de FEMA. Eso puede tardar aproximadamente entre 10 hasta 15 años en los desarrollos de todos los proyectos. La planta del carbón que se va a convertir a gas natural se espera que se haga para el año 2031 y 2032. Y los parques industriales de energía renovable no parecen ser costo eficientes porque habría que consumir una gran cantidad de terrenos en Puerto Rico, que no parece que esa es la ruta. Así que, ¿cuál es el futuro energético de Puerto Rico? Miren, bien sencillo. Mientras el gobierno se va a ir moviendo que las plantas se cambien de diésel a gas natural, la gente está desarrollando o utilizando los techos de sus casas a través de conexiones de energía solar. Ya 135,000 familias puertorriqueñas se han movido, obviamente buscando abaratar los costos de tarifa, evitar los apagones. Y eso, a mi juicio, va a ser el camino del futuro. Es decir, el gobierno se va a ir moviendo hacia gas natural, que aunque es una fuente fósil, es menos contaminante, es más barata, muy eficiente. Mientras las familias, muchas de ellas, no todas, ¿verdad?, pero muchas individualmente se van a mover hacia la energía solar. Eso debe estar ocurriendo por los próximos años, porque no se ha diseñado otras fuentes de energía que puedan sustituir eso, por lo menos en un presente, ¿verdad?, cercano. Que la intención del gobierno es moverse más adelante, pues por supuesto, y esa es la ruta correcta, pero hasta este momento esta es la ruta que nos espera camino al futuro. Miren esta tabla que les estoy presentando, que es un poco el mapa de Puerto Rico en los proyectos de infraestructura. Fíjense en la ubicación de las plantas en el área sur, en el área norte de Puerto Rico, y esa red de cables, los principales cables de mayor cantidad de voltaje a través de toda la isla, cruzando de norte a sur, y entrando por las montañas y entrando por las costas. Esta complejidad de nuestro sistema es lo que provoca que se necesite una gran cantidad de dinero para actualizar toda esta infraestructura, sobre todo de líneas y de postes. Para que tengan una idea, hay postes que tienen 60, 70 años, que hay que irlos cambiando con postes hechos precisamente para evitar los huracanes. En esta tabla que les estoy presentando, que es lo que se está dando la pelea, como decimos, en términos de la Junta de Control Fiscal y los bonistas, es que hay dos versiones. Los bonistas están requiriendo que se les pague los 8.500 millones más los intereses hasta 12.000 millones. La Junta está diciendo no, lo más que puede pagar el pueblo de Puerto Rico son 2.500. Esa diferencia sería o aumento o reducciones en las tarifas, ¿verdad? Dependiendo quién prevalezca en el caso. Si prevalecen los bonistas, vamos a pagar mucho más de luz que si prevalece la posición de la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso va a tener un efecto por los próximos 30 años. ¿Cuándo se decide esto? En el mes de octubre, se supone, de este año, que tengamos ya un escenario bastante claro. Pero fíjense en los escenarios que pudiesen ocurrir, porque además de esta inversión en la deuda, hay que invertir cerca de 2 centavos kilovatio hora para poder pagar los sistemas de retiro. Eso deja más o menos cerca casi de 300 millones al año, esos 2 centavos. Además, se está pidiendo alrededor entre 5 y aproximadamente 5 a 6 centavos adicionales para infraestructura permanente. Y todo eso sin contar cuál sería el efecto de esa reestructuración de la deuda. Como les digo, ¿qué es lo que se necesita ahora? Bueno, ahora sé que el gobierno, ustedes saben muy bien, el gobierno está en unas discrepancias con Luma, con Genera, y a la misma vez está el pleito que debe estar viéndose en el mes de octubre. El país lo que quiere es estabilidad. El país lo que quiere es que la luz no se vaya. El país lo que necesita es que las tarifas bajen y que todo el mundo esté remando para la misma dirección. Y a veces cuando el gobierno está chocando con Luma o con Genera, por las diferencias que bien puedan tener, la realidad es que la gran preocupación es que se afecte, los proyectos se retrasen o tengan más costos para el pueblo de Puerto Rico. Así que el llamado que siempre hemos hecho es que se sienten a discutir, que lleguen a unos entendimientos, y aquellas áreas en donde no logren acuerdo, pues miren, le echan a un lado, encaminen los proyectos, y para eso están los tribunales. De hecho, el propio contrato de Luma y de Genera con el gobierno
permite la intervención de mediadores y de procesos sin tener que llegar hasta el tribunal donde puedan dirimir sus diferencias. Muy pocas veces se ha utilizado. Y me parece que esa es la ruta, porque lo menos que el pueblo necesita es que ahora que la propia gobernadora ha logrado que el gobierno federal acelere todos los proyectos, quite procedimientos burocráticos, esté manteniendo los fondos para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, y eso hay que reconocérselo a la primera ejecutiva, pues lo menos que necesitamos es que las peleas y las diferencias entre la energía eléctrica, Luma y Genera afecten el plan de trabajo que se tiene. La energía solar, por su parte, también es una alternativa que han tenido muchas familias, que es una herramienta importantísima, y se levanta también el cuestionamiento de unos cobros, que hay varias pugnas, no solamente la medición neta, sino un cobro de cerca de $300, que es algo que vamos a estar mirando e investigando en los próximos días, y realmente esto se justifica y cuál es el uso de cobrarle excesivamente a una gran cantidad de personas. Por último, y con esto quiero cerrar, miren, nosotros como pueblo hemos reclamado la atención seria y prudente del tema de energía. Y ningún país puede progresar con apagones y con aumentos de tarifa constantes. Hay que estabilizar el sistema, hay que estabilizar los procesos del gobierno. En este momento, la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera son las entidades responsables, conjuntamente, por supuesto, con el negociado de energía, como el árbitro, como la entidad independiente que regula el proceso. Y lo que queremos todos los puertorriqueños, fuera de partido, fuera de ideología, es que el sistema mejore, que se reduzcan los apagones y que se aceleren los proyectos. Todo lo que podamos hacer para encaminar esa agenda común, todo lo que podamos hacer para que mejore nuestra calidad de vida con un sistema eléctrico más confiable, es responsabilidad de todos. Si el gobierno decide impugnar contratos, pues magnífico, para eso están los procesos legales, para eso se adjudicará, pero en lo que eso se da, que va a tardar bastante tiempo por los procedimientos internos de los acuerdos contractuales, hay una agenda que se puede impulsar, hay una agenda que se puede encaminar, que es el deseo de los puertorriqueños. De nada vale entrar en una guerra del gobierno con las empresas cuando ni siquiera tiene alternativas ahora mismo que puedan asumir esa responsabilidad, y el propio gobierno no va a poder hacerlo. La Junta ya ha señalado que el modelo anterior de control del gobierno no es aceptable para la Junta, así es que ese modelo hay que descartarlo como alternativas reales. Y nosotros tenemos la obligación de actuar a base de las realidades. No es lo que uno quisiera en la vida, sino es cómo funciona y cómo enfrentamos la realidad. Estamos en una quiebra, no ha terminado el proceso judicial, el país necesita estabilidad, necesita precios realistas y que defiendan el bolsillo de los consumidores, y sobre todo un servicio de excelencia. Va a pasar un tiempo, pero poco a poco me da la impresión que vamos a ver adelantos caminando poco a poco, y sobre todo si se unen y trabajan unidos, pues se hará mucho más rápido. También están los que se están moviendo hacia la energía solar de manera exitosa, logrando mayores ahorros y evitando los apagones, y esa también es otra estrategia que está presentada para los consumidores. Así que finalmente, el tema energético es el tema principal. Nosotros en el próximo programa, que es el último de esta serie, de esta etapa de la serie del sistema energético, vamos a compartir con ustedes el sentir de la gente. Hemos hecho unos estudios de opinión pública, hemos recogido a través de las redes sociales la opinión de la gente, en diferentes encuestas, grupos focales, y les vamos a presentar con otros invitados esos resultados tan fundamental con relación al sentir del pueblo de Puerto Rico. Además, vamos a estar compartiendo con ustedes próximamente una información muy valiosa con relación a la Junta de Supervisión Fiscal y todo lo que tiene que ver con este pleito con los bonistas que se va a ver en octubre, cuánto puede afectar o beneficiar a los consumidores puertorriqueños dependiendo de lo que se decida en ese proceso legal, que como ustedes saben, bueno, que tiene que ser prioritario para el pueblo de Puerto Rico. Así que dicho esto, espero que esta información que hemos compartido pues les haya aclarado muchas de las dudas. Nos pueden escribir a la página de Jugando Pelotadura por Facebook o por cualquiera de las redes sociales, y con mucho gusto contestaremos
sus interrogantes, y lo que deseamos es aportarles a ustedes con estadísticas, con información certera, para que usted pues pueda hacer su propio juicio y pueda evaluar, pero sobre todo que todos pensemos que el país va primero, que Puerto Rico va primero sobre todas las demás cosas, y que nuestro deber es informar, pero a la misma vez exigir que todos trabajen de beneficio al pueblo de Puerto Rico. Así que les agradezco su sintonía. La próxima semana tendremos otro interesante programa. Será hasta entonces. Que pasen buenas noches.